Bueno, mis queridos patitos, estamos aquí enfrente de las otronas escuelas de Santa Eugenia, en esta plaza que ha sido actualizada y en buena medida ha tenido una evolución de muchos tipos en el pasado. Porque ciertamente, como dijimos ayer, y quizás se me olvidó un pequeño detalle bien interesante para todas las edades, como es el hecho de los nuevos baños que están establecidos en aquella dirección, en la zona de la Plaza de las Arenas, en la salida del río en dirección hacia el cruce con el inicio de la Manzana. Pues ciertamente ahí va a haber unos baños públicos que son muy útiles para todo el mundo, porque todo el mundo descarga fluidos en algún momento del día y por lo tanto ciertamente es una buena idea el tenerlos ahí. Pero estamos aquí en este lugar y la gente dirá, ¿pero dónde está el centro intergeneracional que está en el título del vídeo? Ahora, digamos que estamos trabajando en ello, como diría aquel, ¿verdad? La gente ha pensado en Texas en 2003 con José María Aznar. Resulta curioso e interesante cómo son las memorias y los recuerdos. Recuerdo aquí una situación en la antigua escuela de Santa Eugenia donde se acabaron por hacer única y exclusivamente actos de organizaciones y asociaciones civiles, como fue, por ejemplo, la instalación de una jaima en pro del pueblo saharaui. Ciertamente, habéis visto ya que tengo un vídeo sobre mi libro. Bueno, tengo algún que otro más sobre Jacal Pastor en Estrecho, ligando Ceuta, Melilla y el Sáhara. Si es que también vamos a eso, pero la memoria es que esas escuelas estaban en un edificio antiguo. No, ese edificio que está ahí es viejo y derruido y ya ha sido tirado abajo, porque ya dijimos, tear down this wall. Tiren abajo este edificio. Y por lo tanto, el pasado debe dar lugar al futuro. Y esas escuelas ciertamente tenían poco futuro. Y por lo tanto, aquí tenemos el futuro, con ese acero corten simulando la zona de la Galea, la zona de los acantilados, hermanados con el Flis de Zumaya, no solamente por esta realidad geográfica, sino también en mis novelas, como pueda ser Helvegen, sí, Helvegen, también Recuerdos Góticos de Neguri y también Atentado, la conjura de Geldo, la primera de todas ellas y con un protagonista nacido en Zumaya. Por lo tanto, ciertamente, Guecho y Zumaya, el Flis, el acantilado y el acero corten, pues en esta gran Romo Cultureche, para el servicio y uso y disfrute de la buena gente de Romo y de todo Guecho. Porque hemos de decir, recordar, y volver a decir todas las veces que sea necesario, que la Nagusi Etxea de Romo está ahí dentro. Hay gente que dice tonterías, pero es que ahí es donde está la Nagusi Etxea de Romo. Y allí hay un centro intergeneracional en progreso que va a generar un número importante de viviendas para gente mayor. Yo también soy mayor que otros. ¿Será un eufemismo para decir viejos? Bueno, pues si es que con 41 años a veces uno puede pensar que es joven, pero es viejo para según qué cosas. Ya recordamos a Iñaki Zamiz, que falleció con 44 años, el pobre. Y otras buenas gentes que han fallecido con 20 o con menos años. Para eso soy un viejales. Pero para otros soy joven. Pues hay gente de edad avanzada, podemos decir, que quiere seguir manteniendo su juvenilosidad de espíritu y se pueden capacitar por ellos mismos. Si quieren seguir viviendo en su casa, no tienen que ir a la residencia municipal. Tenemos una y está bien, muy bien. Pero no es para todo el mundo y no puedes obligar a la gente a salir de su casa, donde ha vivido toda su vida, para ir a otro sitio donde van a estar cuidados y van a estar controlados como si fuera eso una residencia de estudiantes. No diré un hotel o un hostel porque eso sería otra situación, pero
En una residencia de estudiantes uno puede pensar que está volviendo a su infancia, a su juvenilidad. No, aquí tenemos una situación en donde haya un lugar donde puedan estar juntos, pero con la idea de que puedan compartir espacio con aquellos que acaban de cumplir los 18 años y quieren salir del nido y labrarse su propia vida en un lugar donde ya no estén sus padres para controlarles y para visualizar lo que hacen o dejan de hacer bajo su prisma del dogmatismo que puedan tener derivado de su propia experiencia o de sus propias lecturas o de los padres o de la familia o de lo que sea, con ese prisma disociado de la realidad de sus hijos y por lo tanto puedan querer su espacio independiente y libre. Y por lo tanto ahí tenemos esa conexión en donde la generación de plata pueda establecer conexión con la generación joven que quiera emanciparse durante un determinado número de años y así de esa manera sea posible cubrir el espacio donde puedan retroalimentarse. La gente de edad avanzada pueda ilustrar a los jóvenes con su experiencia vital y los jóvenes seguir manteniendo ese espíritu juveniloso en las edades de plata, compartiendo no solamente espacios sino vivencias y también unas determinadas horas a la semana en ese lugar donde esos jóvenes, emancipándose, puedan tener vivienda durante determinado lugar y años y compartan ese centro intergeneracional que se llama no solo por ponerle un nombre cool, un nombre guay, sino porque define claramente lo que tenemos ahí. Ciertamente no podemos sustraernos del asunto de la polémica del barrio y el asunto de que unos pocos han estado diciendo siempre no, niet, nein, EZ, porque la Z es Euskadi, con Z sabiniana. Ciertamente tenemos a gente diciendo no, y no a todo. Dijeron no al metro, dijeron no a la autovía de Lizarán, dijeron no a Lemoiz y dijeron que no al centro intergeneracional, lo mismo que dijeron que no a muchas otras obras e infraestructuras. Pero la gente acaba viendo que la obra se hace y la obra se beneficia para la ciudadanía en completo, incluso alguna que se puede estar riendo en este momento. Pero bueno, aquí tenemos, por lo tanto, una necesidad objetiva para cubrir en un pueblo donde se exige por parte de los vecinos que pagan sus impuestos y que votan, se exige que haya un arraigo de la gente aquí en Getxo, porque hemos visto como en los años anteriores ha habido jóvenes que han abandonado el nido y no se han quedado en Getxo por el precio muy elevado, ya sea en esta zona de Romo o Las Arenas o en la zona de Algorta, y han ido a Leioa, han ido a Sopelana, que son municipios que están aquí al lado, sí es cierto, pero eso no significa que en el municipio de Getxo haya arraigo y masa crítica suficiente para seguir manteniendo el pulso a la actividad social, económica de toda esta zona. Por tanto, ciertamente hay que generar arraigo. ¿Cómo se hace? Pues ciertamente con una política de vivienda que está establecida en el nuevo plan de ordenación urbana, en el nuevo PGO, que está en tramitación en su fase final y que esperemos que pueda ser aprobado definitivamente pronto. Pero también con políticas como esta, en donde se hace un centro intergeneracional para combinar la experiencia, porque este es un municipio, el mejor, el de mayor calidad de vida en todo el estado, y también el de mayor nivel de renta, o casi, de Euskadi sí, del estado, pongamos que está en el top 10 o en el top 5 de ciudades, municipios con mayor renta y también, por ende, donde más cuestan las cosas. Y por tanto, del público, del gastador del dinero de la gente, es decir, de las instituciones, se les debe exigir y se les exige que gestionen bien y gestionen con cabeza y con innovación. Y por eso resulta sorprendente algunos con ese NIMBY, Not in my backyard, que resulta interesante porque aquí, justo enfrente de mí, tengo las casas baratas, que fueron un objetivo importante de la institución vizcaína del PNV
Sí, del PNV, que empezó teniendo la Diputación vizcaína en 1917 con Sota y Aburto. En ese gobierno municipal de 1917 a 1919, estableciendo políticas de inversión pública muy avanzadas a su tiempo, estableciendo también instituciones como Euskaltzaindia o Eusko Ikaskuntza, de común acuerdo con las otras instituciones, pero siempre liderando el futuro del país, y con cosas como esta que también tienen que ver con la Campa Basarrate, en la parte de abajo, dirección Pintor Losada. Ahí también hay casas baratas, y en otros lugares como en la subida desde la parada de Ansio, pero en la zona al otro lado, en la zona de cruces, en subida para la zona del hospital, también hay una serie de casas baratas que en teoría estaban diseñadas para la clase obrera, pero acabaron generando de alguna manera, coayudando de alguna manera a la generación de una incipiente clase media, con estas casas que en aquel momento eran baratas, pero ahora tienen una prestancia importante, como se pueden ver, por ejemplo, en esta calle de aquí. Ahí están las casas baratas. Pues ciertamente son proyectos con arquitectos que fueron en el siglo XX, en la década de los 20, bueno, que generar el ámbito de la creación de proyectos lleva su tiempo. Pero por eso, no en mi patio trasero, no quiero mi incineradora en el patio trasero de mi casa. No quiero una cosa que genere ruidos, que genere desechos, que sea problemático. Pero en algún momento hay que ponerlo, en algún lugar hay que ponerlo, y en algún espacio hay que situarlo. La gente no quiere autogeneradores, generadores de estos de ámbito eólico, pero quiere la energía que generan esos generadores, esas palas. Hacen asbestas, hacen Alcarrás, y son películas ganadoras de premios y de dinero en la taquilla, o de nominaciones sin ganar ni un solo premio, como es el caso de Alcarrás. Asbestas sí ganó los Goya. Pero ciertamente, aquellos que se quejaron y mucho en este ámbito son aquellos que, habiendo tradicionalmente dos asociaciones de jubilados, de las tres, porque luego se creó otra en Algorta, Ajane, de las tres era la que más pasta recibía, y esto evidentemente genera disfunciones, sobre todo con tratar de contentar a aquellos que se quejan, porque los que no se quejan dicen, yo también tengo necesidades, y yo también puedo ser sujeto y objeto de relación con el público, pero que estructurarse, hay que organizarse, y precisamente para presionar al público es algo que decía Tarradellas cuando le iban a pedir la independencia. Yo no puedo daros la independencia, pero os pido y os reclamo que sigáis viniendo a la Plaza Son Jaume a reclamar la independencia, porque entonces yo es cuando me veré impelido a hacer algo. Hay algunos que se lo toman al pie de la letra y piensan que por protestar, cuando hay prácticamente una planta de aquí que está ligada a la Nagusi Etxea, que es la Nagusi Etxea que está aquí, y un edificio que ha sido derribado, pues la planta de abajo, prácticamente la del piso de conexión con la calle, prácticamente va a ser cedida en su integridad a esta asociación de jubilados. Y aún así siguen poniendo objeciones a un centro que van a ser sus propios nietos o hijos, y ellos mismos los que pueden utilizar y beneficiarse de este hecho. Lo mismo que cuando se inaugure el ámbito de la alta velocidad, ha tardado bastante. Si se hubiera inaugurado hace 10 años o hace 15 años, tal vez hubiera sido el asertivo igual a lo que voy a decir, de habiendo presos fuera de Euskadi, pues ciertamente hubieran sido utilizados los trenes de alta velocidad para acudir a visitar a esos presos. Ya no va a ser así, porque ya no hay dispersión en Euskadi con ningún preso, espero, porque los de ETA ya están en Euskadi. Pero ciertamente la autovía de Leizarán es utilizada por la gente de la izquierda abertzale que va a Pamplona, o de la de Pamplona que va a Donosti a hacer sus cosas o a manifestarse, lo mismo que utilizan el metro para ir a manifestación a Bilbao cuando decían que se podía ir andando. Recuerdos de los años 90, antes de la construcción del metro de Bilbao.
parte sobre el trayecto de el tren que iba hacia Plencia desde la zona centro de Bilbao, pero el recuerdo y el principio sigue estando vivo en la idea de que hay que oponerse, pero luego ya recibirás el beneficio. Lo mismo que en el tren de alta velocidad había esa gente que pensaba, bueno, vamos a oponernos porque al oponernos el precio de los terrenos van a subir y por lo tanto nos darán más pasta por el dinero que íbamos a percibir. Si vamos a recibir 100, ahora recibimos 250. Es decir, un tema especulativo muy particular, vinculado con el NIMBY, con eso de no, en mi patio trasero no, y si me hace rico igual ya, sí, tal vez. Aquí tenemos inspiración para esta realidad, como digo, en donde tenemos un compromiso con la buena gente de Romo para generar arraigo y generar vinculación, para que con el mismo principio que se hicieron las casas baratas hace un siglo, haya la posibilidad de tener una forma en la que, a diferencia de otras épocas, hace no tanto, porque había gente que, como digo, se podía vincular con el pueblo, vincular con el barrio de Romo, pero no era posible que los hijos, los nietos, los parientes se encargaran de tener una relación fluida por trabajo, por vivir en otro municipio. Como digo, es importante esa situación en donde los familiares, los descendientes acaban viviendo en Sopela, en Las Arenas. No, en Leioa, o un poquito más lejos, en Urduliz o en otros lugares. Porque Las Arenas está allí, pero Urduliz está lejos. O Leioa, que está un poquito más lejos, depende del lugar, porque es un archipiélago. O en la zona de Erandio, que también es otro archipiélago. Por tanto, es complicado la conciliación familiar y a veces acababan obligando a esas personas mayores a ir a una residencia que estaba todavía más lejos y por lo tanto era inaccesible a esas gentes que trabajan o tienen, niños que cuidar, trabajos que cuidar, casas propias que cuidar y que hacer la forma de acondicionamiento, aunque sea solamente pasar la aspiradora una vez a la semana, hay que hacer labores propias. Y por tanto, ciertamente una situación en donde era posible que pudieran seguir manteniéndose dentro de la propia casa de ellos, pero con una supervisión mínima, no era posible precisamente por esa situación. Y por eso, ante esa situación, el Centro Intergeneracional viene a ayudar, viene a innovar, viene a establecer una relación con la ciudadanía más asentada, proponiendo soluciones a la sociedad realmente existente y no en el dogmatismo elevado de lo que puede uno pensarse a veces en lo que la sociedad debiera de ser. Porque si uno debe hacer algo, debe de asentarse sobre la sociedad que existe, no sobre el idealismo que uno piensa que construye sociológicamente la realidad como si estuviera en una plantilla en el laboratorio. No, la sociedad es la que es y hay que componerla. Ciertamente uno puede establecer un horizonte de 20 o 40 años en el futuro, el lugar a donde uno quiere ir. Eso está muy bien, pero debe partir de lo real, del suelo, de lo existente. Y precisamente hacer arraigo significa hacer la posibilidad de que haya visitas, sí, de la familia, pero aquí, en Romo. No en una residencia de mayores, en Fica, en Munguía, en Pobeña, como ciertamente tuvo que hacer con mi abuela paterna, porque acabó teniendo Alzheimer y era imposible tenerla, aunque fuera rotativo, una semana cada uno del mes. Porque cada uno, como digo, siendo los hijos de mi abuela paterna, de mi abuela paterna, Elisa, pues siendo 4 hijos, pues era posible sobre la tablilla en el laboratorio hacer esa distribución de una semana cada hermano. Pero luego entra en juego la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que tienen hijos, tienen casas, tienen segundas residencias, tienen trabajos.
Y luego ya dejamos de lado las ganas o no ganas de hacer según qué cosas, aunque sean tus progenitores. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos el asunto de la situación de los mayores. Los jóvenes. Los jóvenes tampoco tienen suficiencia para comprar una casa, y menos en este tiempo, y además, teniendo los niveles de precio de los alquileres que tenemos en este municipio, pues ciertamente también es complicado, y por lo tanto, a pesar de que se hace intento y el Plan General de Ordenación Urbana establece la prioridad respecto al alquiler, respecto a la propiedad, pues nunca es suficiente, y además en este municipio los precios de ambos son altos. Y por tanto, dar la posibilidad, en el caso de los mayores, creo que son 100 plazas para jóvenes de edad avanzada, para establecer su relación con otros jóvenes de edad menor, de 40 plazas para la emancipación transitoria, durante unos años donde haya ese jumelaje entre juvenilosidad y gente de la edad de plata, con lo cual ciertamente les da la oportunidad de mantenerse aquí, de generar masa crítica a esos 40 jóvenes en rotación para poder tener una VPO de alquiler, incluso tal vez acabar comprándose una casa, pero mantenerse dentro de Romo, dentro de Guecho, tal vez en Las Arenas, tal vez en este ámbito cercano a Fadura, que hay mucha nueva construcción, siempre vinculado con el metro que vertebra la zona del Gran Bilbao, con Guecho como segundo municipio con más número de paradas, ya sea en Ibarbengón, en Bidezábal, en Algorta, en Aiboa, en Neguri, en Gobela, Las Arenas. Por tanto, con la vertebración, con la voluntad, con la vocación de servicio establecida en ese plan, con la Diputación Foral de Vizcaya, con unos dineros emanados, como tenemos ciertamente un vídeo sobre ingresos y gastos del presupuesto de Guecho, que es muy interesante. No sé si a la gente le interesará, pero yo creo que es muy interesante y apasionante para conocer de dónde vienen los ingresos y en qué se gastó, por lo menos en esa anualidad del presupuesto que cogimos para el ejemplo. Como digo, el Centro Intergeneracional es una apuesta decidida por el futuro de Guecho y por el futuro de Romo. Y por lo tanto, es un gran éxito, lo mismo que lo fue este Romo Kultur Etxe. Compromiso con Romo, compromiso con Guecho. Y por tanto, ciertamente, debemos de agradecerlo al impulso de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, con el equipo de gobierno que empezó Imanol Landa Jáuregui y continúa Amaia Aguirre Munua. Que precisamente, con ese compromiso establecido, pero no de palabra, sino también de obra y de futuro, es con lo que hay que quedarse y hay que avalar. Ofrezco la idea de que hay que valorarlo en su justa medida, hay que establecer la relación con lo que se hace, y lo que se hace es bueno y es positivo. El Romo Kultur Etxe, el Centro Intergeneracional y la futura actualización del Andrés Isasi, que está al lado de la iglesia y cerca del puente colgante. Como digo, progreso, avance y un mañana con arraigo en Romo y en Guecho. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.